Mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Gerizim, aquí tenemos el avance en el capítulo 1 y su terminación, exactamente, el avance y terminación del capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Y me encanta presentarles un resumen de esta lección haciendo esta figura simbólica. Miren bien, son 3 partes las que vamos a ver de esta lección. E imagínenselo como si fuera un sándwich, ¿sí? Primero, parte 1, hablaremos sobre sanidades en general. Muchas personas sanadas allí en Capernaum. Luego, en medio, un retiro de oración que tiene el Señor Jesucristo. Y a continuación, en la parte 3, encontraremos la limpieza de un leproso. Habiendo tanta enfermedad, ahora en este año, en estos años a partir del 2020, 2021, 2022, creo que esta lección va a ser de mucha bendición, puesto que vemos el elemento que une, que es esencial en esos eventos de sanidad, de curación de enfermedades, y es la oración. Así pues, mis amados hermanos, vamos a la parte 3 del ministerio inicial de Jesús en Galilea. Y tenemos como base bíblica los últimos versículos del capítulo 1 de Marcos, que va desde el versículo 32 hasta el 45. Parte final, ¿verdad? Tenemos esta hermosa verdad central. Les presentaba la figura de un sándwich y hablábamos de sanidad del cuerpo, ¿verdad? De enfermedades. Y vea cómo la verdad central se enfoca, quizá diga usted, hacia algo más importante. Vea, Dios, al enviar a su Hijo Jesús, nos ha tocado para dar la sanidad a nuestra alma. Y precisamente en la parte 3 vamos a ver la curación de un leproso y haremos mención de la prohibición del toque de un enfermo que tuviese este padecimiento. Así pues, es una hermosa verdad central. Y estamos hablando que en el título de nuestra lección, que es el ministerio de el inicio del ministerio del Señor Jesucristo en la región de Galilea. Pero ahora sí les doy un recordatorio de dónde estamos geográficamente hablando. Entonces recuérdese, en aquel tiempo, el inicio de nuestra era, el Imperio Romano era el dominante. Y entonces ellos precisamente dividieron el territorio de Israel, porque hagan de cuenta que, como dice un dicho de nuestro pueblo mexicano, divide y vencerás. Entonces dividían la nación, en este caso de Israel, en 3, una en el norte, una en el centro y una en el sur. Galilea era la del norte, Samaria estaba en el centro, y allí, obsérvese, dice Monte Gerizim, estaba en Samaria, ¿verdad? Es el lugar geográfico que le da el nombre a nuestra iglesia, Monte Gerizim. En el centro estaba Samaria y al sur Judea. Galilea estaba en la región más septentrional, dígase de otra manera, más al norte, más norteña, y tenía alrededor de 100 kilómetros de largo. Ya no estamos hablando del mar de Galilea, estamos hablando de toda la región. 100 kilómetros de largo, unos 50 de ancho. Jesús pasó mucho tiempo de su ministerio en esta región. Mucho tiempo en esta región. ¿Y por qué? Porque aquí lo tenemos. Era un lugar ideal para enseñar. Sobre todo porque había más de 250 poblaciones y aldeas concentradas en esta región alrededor de este cuerpo de agua que ustedes saben
se llama Mar de Galilea, ¿verdad? Y había entonces muchas sinagogas. Entonces era un lugar ideal para la predicación y para la enseñanza de la palabra de Dios. Como les dije en el estudio anterior, ¿cómo me acuerdo de la profecía? Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, que estaba en oscuridad, vio gran luz, porque la luz del mundo había llegado a ese lugar, Jesucristo. ¿Verdad? Muy bien, entonces fíjense, ya conocemos eso. ¿Por qué el Señor Jesús inició allí? Para cumplir la profecía y también porque allí había mucha gente que enseñar. Entonces, empezamos. Parte 1. Mucha gente es sanada a la puesta del sol. Nuestra base bíblica es Marcos 1, versículos 32 al 34, al cual le daremos lectura. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Ya habíamos hecho mención en la clase anterior, porque el Señor callaba, les ordenaba callar a los demonios. Este resumen muestra el revuelo que se produjo en Capernaum a causa de los milagros hechos ese día de reposo. La doble referencia de tiempo que leemos en el versículo 32, la noche, llegó la noche, y luego otra referencia, luego que el sol se puso, esta doble referencia deja claro que la gente de la ciudad esperó hasta que el día de reposo, el sábado, el sabbat, hubo terminado. Si ustedes recuerdan, el día de reposo era desde que el sol se ponía del día viernes hasta el mismo fenómeno en el sábado, hasta la puesta del sol del sábado. Antes, esperaron hasta que se puso el sol, hasta que se ocultó el sol, antes de mover a los enfermos. Pues, de otro modo, quebrantarían la ley que ellos conocían muy bien en Éxodo 20:10, del cual leemos este mandamiento. Acuérdense, Éxodo 20 es el capítulo de Éxodo que habla sobre los mandamientos. Dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, esta ley, este mandamiento, prohibía llevar alguna carga en ese día. Las personas del pueblo trajeron todos los que tenían enfermedades físicas y a los endemoniados. Parecía como si toda la ciudad se hubiera agolpado a la puerta de la casa de... ¿Recuerdan ustedes de qué casa se habló en el estudio anterior? ¿Sí? ¿Ya lo está buscando en la base bíblica del estudio anterior? ¿O se acuerda? Muy bien. Es la casa de Simón. Ahí se ve muchísima gente agolpada, ¿verdad? Todos vinieron habiendo respetado el mandamiento que les ordenaba no realizar trabajo alguno en el día de reposo. Y además se hacía más riguroso este mandamiento por agregados que le habían hecho los rabinos.
En respuesta compasiva a esta necesidad humana, Jesús sanó a muchos. Y miren que, pues, yo había leído muchas veces este pasaje y habíamos leído la palabra muchos. Pero alguien pudiera decir, luego entonces, sanó a muchos, ¿verdad? Quiere decir que no los sanó a todos. Oh, mire, vamos a aprender esto. Se traduce como muchos un modismo hebreo que significa todos los que fueron traídos. No sanó a todos los enfermos de Capernaum, porque muchos no pudieron, por alguna razón, ser traídos. Pero todos aquellos que fueron traídos, todos fueron sanados. Así que, muy bien, aprendemos una frase en hebreo. Estos estaban enfermos de una gran variedad de padecimientos y también echó fuera muchos demonios. Pero, al igual que antes, repetidamente callaba los gritos que daban al reconocerlo, demostrando que eran impotentes delante de él. Los milagros que acompañaban a la predicación de Jesús hicieron que su popularidad aumentara. Él los realizó no para impresionar a la gente con su poder, sino para autenticar su mensaje. Y recordemos cuál era su mensaje. Su mensaje está en el versículo 15 de este capítulo 1. El mensaje así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí está el resumen que hace Marcos sobre este mensaje que el Señor Jesús daba en esa región. El punto número 2 tiene un hermoso título: un retiro de oración. Nuestra Biblia, Reina Valera 60, hace alusión más bien a el versículo 39, en donde dice que Jesús recorre Galilea predicando. Pero le vamos a dar énfasis en esta ocasión a qué fue lo que hizo Jesús antes de predicar en las sinagogas que había en Galilea. ¿Ok? Para eso entonces iniciamos con el versículo 35, el cual dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. A pesar de un día entero de ministerio, fíjese bien, a pesar de un día entero de ministerio que abarcaba desde tarde del viernes a tarde del sábado, el día de reposo, y fue entonces todo lo que restó del sábado, ese día fue intenso. Entonces Jesús se levantó antes del amanecer. El día seguiría después de esa jornada de sanidad intensa, el domingo, ¿verdad? Se levantó muy de madrugada. Algunos piensan como a las 4 de la mañana aproximadamente. Y de acuerdo a lo que dice ese versículo, se fue a un lugar, ¿cómo estaba? ¿Concurrido? ¿Lleno de gente? No, se fue a un lugar desierto para no tener ninguna interrupción. Eso me recuerda a que nos recomienda el Sermón del Monte tener estos lugares en donde estemos a solas con nuestro Dios, así como lo hizo nuestro Señor. Por eso Él recomendó precisamente en el Sermón del Monte
el entrar a nuestra recámara y cerrada la puerta, ¿se acuerda usted? Y allí tener esos momentos de oración. Marcos presentó 3 ocasiones cruciales en que Jesús estaba orando, cada una de las cuales se encuentra en un ambiente de oscuridad y soledad. No lo tomemos como un aspecto negativo, la oscuridad, sino como aquello de que todavía hay paz, de que hay tranquilidad, ¿verdad? Y aquí están las 3. La primera es esta, cerca del inicio de su relato, ¿verdad? Estamos hablando de Marcos, de su relato que hace sobre el Señor Jesús. Esto en el versículo 35, ¿verdad? Ahí está. Iba al lugar desierto y oraba. Aproximadamente la mitad del Evangelio de Marcos nos presenta este versículo 6:46, que dice así. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Aquí es a mitad de su relato. Y en el final, en el capítulo 14, tenemos 3 versículos en este capítulo 14. Dice, yéndose un poco adelante, fíjese qué crucial es esta última cita. Estamos hablando de la oración en el monte, la oración en el monte de los olivos, ¿sí? En el huerto de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Y recorrió, y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Así es como lo describe. Y nuevamente en el versículo 39 se lee, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Para terminar con este punto que es muy importante, nada más les quiero recordar que este versículo que leímos, el 6:46, está interpuesto en un momento de oración del Señor Jesucristo, inmediatamente después de que hubo la alimentación de los 5,000 de una manera milagrosa, y se retiró, los despidió, se fue al monte a orar, y luego es cuando él camina en el mar, ¿verdad? Entonces, en medio de 2 milagros portentosos está la oración. Muy bien, ¿qué más podemos decir acerca de este versículo 35? En esas 3 ocasiones, Jesús se enfrentó con la posibilidad de realizar su misión mesiánica de un modo más atractivo, menos costoso, pero en cada una obtuvo fortaleza a través de la oración. Así es. Entonces ya no explicaremos por qué, para dejarlo en la clase correspondiente, ¿ok? Entonces, sigamos ahora con los versículos 36 y 37 de este retiro de oración. Leemos así, ¿verdad? El Señor Jesús estaba orando en un lugar desierto y apartado. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Las multitudes regresaron a la casa de Simón esperando hallar a Jesús para otra jornada de sanidad, yo creo, ¿verdad? Pero descubrieron que se había ido
Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Aquí los tienen ustedes. Su exclamación, ¿qué fue lo que le dijeron en cuanto vieron al Señor Jesús? Todos te buscan. Es como si le hubieran dicho al Señor Jesús, está implícito, ¿dónde estabas, Señor Jesús? Todos te buscan. Entonces, da a entender cierto disgusto, cierta rispidez, ¿verdad? Pues pensaban que Jesús estaba desaprovechando algunas excelentes oportunidades en Capernaum. Breve, Marcos, conciso, ¿verdad? Ahora bien, versículos siguientes, que son el 38 y el 39. Dice así. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. La respuesta de Jesús demostró que ellos tampoco lo entendían, a él, a Jesús o su misión. Sus planes eran ir a otros lados, a los lugares vecinos. Habíamos dicho que eran 250 poblaciones y aldeas, ¿verdad? Para que pudiera predicar también allí, además de Capernaum. Su propósito era proclamar las buenas nuevas de Dios y confrontar al pueblo con la demanda de, nos regresamos a recordar Marcos 1:15, ¿se acuerdan? Lo repito, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muy bien, entonces la demanda que está aquí en el versículo 15 es arrepentirse y creed en él. Creed en él. Puesto que las multitudes de Capernaum lo buscaban como un hacedor de milagros, él deliberadamente, a propósito, se apartó para predicar en otros lugares. El versículo 39 resume su viaje en toda Galilea, el cual duró varias semanas. Fíjese, varias semanas para recorrer toda esa región densamente poblada. Su actividad principal entonces fue predicar en las sinagogas locales y el echar fuera demonios confirmó de manera dramática su mensaje. Ese es un resumen que da Marcos, así como fuera el producto de ese retiro de oración. El poder con el que el Señor Jesús predicó y sanó enfermedades y echó fuera demonios. Ahora bien, continuamos con punto número 3, la limpieza de un leproso. Para esto, vamos a estudiar los versículos finales de este capítulo del 40 al 45. Empezamos entonces con el versículo 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Hay que darle la entonación que merece.
este versículo. Nótese que no hay interrogaciones. Si quieres, no dice, si quieres, ¿puedes limpiarme? No. Él estaba afirmando, si tú quieres, tienes el poder para limpiarme. Si tú quieres, no estaba dudando, ¿verdad?, de él. Vamos a entender bien esto, mis amados hermanos. Entonces, durante el viaje de Jesús, durante esas semanas de recorrido por Galilea, vino a él un leproso. Recordemos lo penoso, lo lastimoso de la vida de estas personas. No solo debido a los estragos físicos de la enfermedad. ¿Recuerdan ustedes? Ataca este bacilo, Mycobacterium leprae. Ataca las terminaciones nerviosas. Y además de que siempre asociamos a los nervios con la contracción de los músculos y recoger la sensibilidad de piel y de otros tejidos, hay que entender también que Dios puso la inervación para que los tejidos se mantengan, tengan vida. Le llaman a esto función trófica. Entonces el bacilo viene, ataca las terminaciones nerviosas y las áreas de la piel más expuestas son las que principalmente empiezan a perder sensibilidad y se caen, se pierden. Además de que son afectadas también por infecciones. Así que la nariz, los pabellones auriculares, las extremidades de los dedos en manos y pies, se realizaban amputaciones espontáneas porque no tenían sensibilidad. Entonces, esos son los estragos físicos de la enfermedad. Se deformaban, ¿verdad? Hasta cierto punto esto no es muy veraz, porque de hecho andaban errantes afuera de las ciudades tapados para que no dieran repulsión el observarlos, ¿verdad? Entonces, no tan solo eran estos estragos físicos, sino que estaban considerados ritualmente inmundos. Recuérdese que la lepra era la enfermedad que más se asemejaba al pecado. Muchas veces el pecado es la lepra en el alma, ¿verdad? Entonces era inmundo y tenían la orden de que si veían acercarse a la gente tenían que gritar inmundo, inmundo, para que la gente se alejara. Y por lo mismo tenían que vivir excluidos, como les decía, de la sociedad. La lepra entonces traía angustia en los aspectos físico, mental, social y religioso, y se utilizaba como una ilustración del pecado, como les decía. Los rabinos consideraban que la lepra era humanamente incurable. De hecho, hoy día usted puede decir, no, ya no hay lepra en la actualidad. ¿Cómo no? Aquí en Tamaulipas hay un leprosario, allá por la ciudad de Tula, me parece, y todavía está en funciones. Así que es una enfermedad que está actualmente y en aquellos tiempos, hace cuántos siglos, era humanamente incurable. En la Biblia solo 2 veces se relata en el Antiguo Testamento que Dios sanó a un leproso. Aquí tienen ustedes al primero de ellos. Esa persona fue María, la hermana de Moisés. Recordamos Números 12 del 10 al 15 que dice así. Fue cuando criticaron a Moisés, a Aarón y María. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y aquí que estaba leprosa.
Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Y el otro personaje que también recibió su sanidad por haber padecido lepra, lo tenemos en segundo libro de Reyes 5, capítulo 5 en adelante. Pero en esta ocasión nada más leeremos el versículo 1, que enseguida sabemos quién es, ¿verdad? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aún así, este leproso estaba convencido de que Jesús podía limpiarlo, podía sanarle, sin presunción alguna. No le demandó nada. Él dijo: si quieres. Y sin dudar en el poder de Jesús, porque él dijo: puedes limpiarme. Humildemente vino rogándole a Jesús que lo sanara. Y además hincado, yo así me lo imagino, como se ve aquí, postrado sobre su rostro. Seguimos avanzando en los siguientes versículos 41 y 42. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Hubo hablado y al instante la lepra se fue. Así es. Movido por la misericordia, Jesús tocó al intocable y curó lo incurable. Precisamente este versículo este pasaje es de donde obtenemos nuestra verdad central. Nosotros estábamos llenos de pecado. Dice en una parte la palabra, éramos como inmundo, una llaga donde no hay ningún tejido sano. Y dice que lo tocó. La verdad central dice: Dios, al enviar a su Hijo Jesús, nos ha tocado, porque estábamos leprosos en nuestra alma, ¿sí?, para dar la sanidad. Su toque mostró que Jesús no estaba atado por los reglamentos rabínicos con respecto a la contaminación ritual. Hermanos, Él es Dios.
Él dio la ley. Él tiene todo el poder para pasar por encima de esos leyes que muchas veces eran por los rabinos deformadas hasta el extremo. Pero Él, que es Dios, tocó. Eso es algo que Marcos hace el énfasis. Fíjense bien. Tanto este toque simbólico como las palabras autoritativas, recuérdense qué significa autoritativo, que tiene autoridad en sí mismo, ¿verdad? Que tiene autoridad, Jesús le dice, quiero ser limpio. Constituyeron la cura, tocar y hablar. Fue algo, veamos, inmediato, completo, visible a todos los que lo vieron. La piel regenerándose. Me imagino los nervios en los tejidos regenerando su mielina y su tejido nervioso. Recibiendo vida esos tejidos. Si no tenía nariz, se le regeneró. Si no tenía orejas o pabellones auriculares, se le formaron. Oh, sí. Las fuertes palabras, fíjense bien, las fuertes palabras que le dio el Señor Jesús. Acuérdense que estamos en un resumen, porque Marcos así es, muy sintético. Entonces, aquí nada más hicimos un pequeño, diríamos, recordatorio de cómo pudo haber pasado para entender y valorar los milagros del Señor Jesús, ¿verdad? Sí, darle ese valor. Ya después de que el leproso sanó y de que su piel estaba sana, Jesús habló y dijo estas fuertes palabras, ¿verdad? Le encargó rigurosamente, le encargó algo rigurosamente y le despidió luego. Estas fuertes palabras enfatizan la necesidad de una pronta obediencia a las instrucciones que se dan en el versículo 44. Para entender la orden del Señor Jesús, con la emoción de describir el milagro, hermanos, repasemos los versículos 43 y 44 que dice así. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y la orden está en el versículo 44. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Jesús quería evitar malas interpretaciones que causaran una reacción popular prematura o errónea para poner. No quería que su identidad se manifestara hasta que hubiera puesto en claro su misión. Así que fue recorriendo en forma progresiva el velo de su identidad hasta que abiertamente la declaró. Y eso lo vamos a leer hasta el 14:62, que dice así. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Allí claramente lo dijo. Pero aquí apenas está empezando con un propósito que él solo sabía, apenas en el inicio de su ministerio, y por eso dice que fuera sacerdote, cumpliera la ley, pero que le encargó rigurosamente que no lo dijera.
dice ahí, no digas a nadie nada. ¿Y qué pasó? Pues aquí hubo una nota de desobediencia, ¿verdad? Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho. Y esta palabra publicar a nosotros se nos hace tan familiar ahora, ¿verdad que sí? Con las redes sociales. Dice, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Dice la palabra, pero aquel hombre ido comenzó a publicarlo mucho, dando a conocer la historia de su sanidad por todos lados. De modo que el ministerio de predicación de Jesús en las sinagogas de Galilea se vio interrumpido y, como vemos aquí, no podía entrar abiertamente en la ciudad, en las ciudades. Incluso cuando se retiraba a los lugares desiertos, venían a él de todas partes. Lo buscaban, ¿verdad? Llevando sus enfermos. Así pues, hermanos, tenemos esta hermosa lección. Qué confortante para nuestra alma, para nuestro espíritu, nuevamente leer y recordar los milagros que realizó el Señor Jesucristo. La aplicación del estudio. Jesús dedicaba tiempo a la oración. Buscar tiempo para orar no es fácil, aunque la oración es el vínculo vital entre nosotros y Dios. Como Jesús, debemos buscar tiempo para hablar con Dios, aunque esto signifique que tengamos que levantarnos antes que el día aclare. Así pues, tenemos este hermoso recordatorio acerca de la disciplina de la oración. No es fácil, pero, como dice ahí, es un elemento vital para mantenernos en comunión íntima con Dios. De esa manera, entonces, nuestra Iglesia Gerizim ha recibido esta palabra que alimenta, que sustenta, que fortalece. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.